Bueno, aquí estamos una vez más. Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer video, donde vamos a aprender acerca de el refugio. Refugio, asilo, solicitante de refugio, reconocido como refugiado, reconocido como asilado. En fin, vamos a hacer una aproximación, digamos, a esta realidad que tiene que ver mucho con la realidad migratoria y la realidad nacional, no solamente en Chile, sino en nuestro continente. Estamos aquí. Vamos a hablar del sistema internacional en materia de refugio, pero también vamos a hablar del sistema nacional. ¿Está bien? Antes de hablar de los instrumentos legales en materia internacional, que es interesante y súper necesario tener en cuenta para qué son, por qué se firmaron y en qué consistieron. En pocas palabras, lo que debemos tener clara es la diferencia entre un migrante y un refugiado. Y a grosso modo, vale la pena decir que la diferencia entre uno y otro está en la causa del proceso migratorio. Es decir, por eso es que cuando hablamos de migrantes y refugiados no estamos hablando de la misma realidad, estamos hablando de dos caras de la moneda, pero de hecho esta moneda debe tener varias caras, porque en verdad cuando uno habla de migrantes y refugiados también puede hablar de turistas internacionales, de desplazados internos. ¿Está bien? Entonces, en verdad por eso se habla del concepto de movilidad humana, pero lo que tiene que ver con esta doble faceta de migración y refugio, digamos así, la diferencia entre uno y el otro está en la causa de su proceso de movimiento. Es decir, en pocas palabras, las normativas migratorias consideran una persona migrante porque decide por su propia voluntad salir de su lugar de origen. Y las normativas en materia de refugio consideran a alguien como refugiado en virtud del hecho de haber sido expulsado o de contar con causas externas o exógenas que crean ese proceso de desplazamiento o de movimiento de la persona. Es así que, en pocas palabras, para cada uno de ellos, para el migrante y para el refugiado, existe una normativa internacional y una normativa nacional. En materia nacional sabemos que son dos legislaciones distintas, una la ley 21.325 para los migrantes o en materia de migración y extranjería, y la ley 20.430 para los solicitantes de refugio con su respectivo decreto supremo 837, que nos ayuda a entender y a implementar la ley 20.430 en sí misma. Bueno, dicho esto y entendida que la diferencia está en el origen de su proceso migratorio, es por eso que las autoridades lo que buscan es comprender o diferenciarse. Cuando hablamos de una persona en contexto de movilidad humana, estamos hablando de un migrante o de un refugiado, porque si bien es cierto son dos caras de la moneda, son dos realidades muy distintas, y sobre todo porque los refugiados vienen huyendo de situaciones que pueden poner en peligro su vida. El migrante se entiende por una persona que decide libre y espontáneamente salir de su lugar de origen y o de habitabilidad, ¿cierto? Desplazarse para salir de su lugar de origen y otra vida para salvaguardar su seguridad o su existencia. Esto, digamos, tengámoslo claro, diferenciar entre un migrante y un refugiado, porque no se puede ver el refugio como una alternativa a la irregularidad migratoria, porque no todo el mundo califica como refugiado o como solicitante de refugio. Como veremos al final, no todo el que es solicitante al final va a ser reconocido como refugiado, porque si bien es cierto, hay personas que tengan elementos suficientes para impetrar la solicitud, al final el Estado es el que decide darle el reconocimiento o no de si es una persona refugiada o no. ¿Está bien? Bueno, eso a grosso modo. Vamos a ver algunas de o sea, para entender un poco la diferencia entre un migrante y un refugiado, porque en verdad no es lo mismo, son realidades distintas, y a nivel práctico, el acompañamiento y atención de un migrante puede ser mucho más, digámoslo así, genérico y estandarizado que el de un refugiado. Un refugiado normalmente viene huyendo de situaciones complejas de amenaza, de persecución, de muerte, de genocidio, de dolor, de tortura, en fin, que hace que su situación postraumática sea muy vulnerable, muy compleja. Entonces, no es lo mismo asistir o acompañar a un migrante, que a lo mejor quiere como informaciones cómo puede tramitar una visa en el país, o un permiso para trabajar, o un proceso de reunificación familiar con sus hijos, en fin, y no atender a una persona solicitante de refugio que tiene otras situaciones particulares que hace que su situación sea cada vez más compleja o mucho más difícil de sobrellevar, porque requiere un acompañamiento de equipos
multidisciplinaria, no solamente del área jurídica, sino trabajadores sociales, docentes, terapeutas, etcétera, porque su proceso de reinserción en la nueva sociedad y de acompañamiento y de protección hace que requiera mayor cuidado. ¿Está bien? Bueno, más o menos entendida una diferencia entre el migrante y el refugiado y que hay normativas para cada uno de ellos. A nivel internacional, en materia de refugio, inicialmente tenemos un instrumento muy fuerte que data del año 1951, la Convención del Estatuto de los Refugiados. Esta convención tiene por particularidad el hecho de que hacia 1950, de alguna forma, posguerra, muchas personas estaban viviendo en situaciones muy precarias fuera de su lugar de origen o de habitabilidad, conociendo que toda Europa estaba prácticamente arrasada, todavía en proceso de reconstrucción, etcétera. Entonces, lo que se hace es adoptar en la Asamblea General de Naciones Unidas, digamos en 1950, y se adopta en Suiza, en Ginebra, esta convención que entra en vigor en el 54, ratificada por 147 estados, pero en el fondo tiene como lectura particular los hechos suscitados en Europa antes de 1951. Por eso su circunscripción tenía que ver con las personas que vivieron las consecuencias de la guerra en Europa, y por eso es que la convención habla de los hechos suscitados antes de 1951, y lo que buscaban era encontrar un mecanismo legal de protección internacional para los que en el fondo están fuera de su país de origen a consecuencia de la guerra. Entonces, por eso empieza a existir la convención, ¿cierto?, que es llamada Convención del Estatuto de los Refugiados del 51, ¿cierto? Se pide protección internacional y la convención lo que busca es definir los procesos y facilitar y dar orientación sobre cómo pedir protección internacional, entendido que yo como persona no puedo o no deseo acogerme a la protección de mi Estado y que en el fondo yo tengo razones fundamentales para huir de mi Estado, de la persecución, y yo apelo a la jurisdicción internacional o la jurisdicción de otro país. Entonces, aquí tenemos una primera distinción. El refugiado es una persona que sale por una situación de abuso, de amenaza, de persecución, de peligrosidad al que puede estar expuesto, y el migrante en general es tenido por muchas legislaciones dentro del contexto de migrante económico, porque buena parte de los procesos migratorios tienen que ver con la economía, ¿cierto? Con el mercado, con los mercados duales, en fin. Entonces, la convención nos ayuda a tener una diferenciación, ¿cierto? En pocas palabras, y antes de llegar a la definición en sí misma, refugiado implica traspasar las fronteras para usar la legislación internacional y activar el protocolo internacional de protección. Esta es la diferencia con el desplazado, porque el desplazado es aquella persona que sale de su lugar de habitabilidad, ¿cierto? Pero que de alguna forma todavía está bajo la protección de las autoridades de su país, porque él no sale de su país, se desplaza a otro lugar dentro del territorio nacional. Pero bien pudiésemos decir que un refugiado es una persona que ya no tiene condiciones o siente que no tiene las condiciones de seguridad en su país, que no se las pueden dar tampoco las autoridades de su país de origen. Por eso es que sale o atraviesa la frontera internacional para solicitar la protección de un segundo estado. Entonces aquí que debemos familiarizarnos con la definición, porque al tener la definición más o menos clara que nos da la convención, ya debemos tener claro que no todo el mundo, incluso en el contexto actual, califica dentro de lo que esto exige para que alguien sea definido como un refugiado. Dice aquí el artículo 2 de la Convención del Estatuto de los Refugiados, cito, que como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguido, ojo con esto, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad, compatriotas, y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. O sea, aquí es una definición que nos deja claro que en verdad uno tendría que analizarla parte por parte, porque los motivos de persecución aquí están fundados temores. Un fundado temor significa
que hay una realidad que me hace huir basada en la realidad, esa que no valga la redundancia. O sea, tengo temor, tengo un real temor porque el grupo que me amenaza es un grupo, existe, que hace oposición o persigue a las personas que como yo hace oposición o que persigue a las personas de mi determinada, si se puede decir así, raza, etnia o quien se convierte en religión, etcétera, o las personas de mi nacionalidad. Es decir, tenemos que hacer una lectura un poquito más hermenéutica de este primer parágrafo del artículo 2 del Estatuto de los Refugiados, porque nos da la definición de quién es un refugiado, ¿no? Fundados temores, la persona debe tener fundados temores de amenaza y o de persecución o de que su vida o la de su familia corre peligro. ¿Por qué motivos? Por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de pertenencia a determinado grupo social u opciones políticas. Y claro está, aquí está el complemento, tengo que estar fuera de mi territorio nacional, porque por eso apelo a la jurisdicción de otro país, ¿cierto? Porque ya no confío o no deseo acogerme a la tutela de las autoridades en mi país. Esto porque fundados temores me hacen también dudar de la idoneidad de las autoridades porque pueden ser los mismos que me estén persiguiendo. Es decir, por eso la realidad de cada migrante es muy particular y muy definida. No siempre una realidad, salvo cuando se hablan de persecuciones masivas o amenazas a etnias o amenazas a determinados grupos políticos o orientaciones políticas que sean persecuciones masivas. En el fondo es que se puede apelar, digamos, sabes que todos somos de la misma religión y todos fuimos amenazados y asesinaron a miembros de nuestra religión, etcétera, o porque yo era o pertenecía a determinado grupo o partido político en mi país y tuve censura, amenaza, persecución. Claro, uno no puede esgrimir la solicitud de refugio porque al salir de mi casa fui asaltado. Eso es un hecho lamentable que a lo mejor puso en riesgo mi vida y mi seguridad, pero que no se puede leer, salvo que yo pueda demostrarlo, que hay situaciones que permiten entender que ese asalto es parte de una seguidilla de asaltos fruto de un hostigamiento digámoslo así, por ejemplo, por pertenecer a determinada religión o por pertenecer a determinado grupo político o social, y que en el fondo yo logro mostrar o demostrar que, que ese asalto es consecuencia de otros asaltos o parte de otros asaltos que tiene que ver por mi orientación social, política, sexual, religiosa, etcétera. Por ello que hacemos énfasis en el hecho de que no puede verse la irregularidad migratoria o el refugio como una alternativa a la irregularidad migratoria, porque en el fondo, para que yo pueda solicitar refugio, el fundamento por el cual yo digo que estoy aquí tendría que ver con alguno de estos motivos que están esgrimidos en este artículo 2, ¿cierto? Y también tiene una mención muy clara a las personas que careciendo de nacionalidad, porque yo puedo ser apátrida, pero en el país o en el lugar donde yo habitaba, ahora estoy corriendo peligro. Llego a otro país y solicito refugio. Ah, pues no tiene nacionalidad, no tiene un país que lo protegiera, claro, pero en el fondo yo tenía un lugar donde habitaba. Y este lugar donde habitaba ya no puedo hacerlo porque yo era un activista en materia de derechos humanos y en mi país eso está siendo perseguido y lo logro demostrar. Aquí hay amenazas latentes, aquí hay otros casos de personas que también han tenido la misma suerte o tortura o amenaza o muerte o digamos cualquier forma que genere inseguridad cuyo motivo sea el haber pertenecido a una raza, a una religión, a una nacionalidad, ¿cierto? Entonces, esta concepción de refugiado, lo que debemos también tener claro es que viene con un preámbulo de que como resultado de acontecimientos ocurridos antes de 1 de enero de 1951. En pocas palabras, aquí la referencia o el contexto era la Segunda Guerra Mundial. Por eso la limitación que tenía, o mejor, el círculo para el cual fue pensada esta convención tenía que ver con las personas que estaban fuera de su lugar de origen como consecuencia de la guerra, que eran víctimas. ¿Bien? Entonces, al mismo tiempo, o sea, entre otras cosas, el aspecto fundamental de la convención es la definición de refugiado, pero también vemos que la circunscripción era las personas europeas que estaban fuera de su país de origen a consecuencia de lo que vivieron antes de 1951. Yo los invito a que después ustedes den una ojeada a la convención para que vean sus partes y cómo tiene una muy gran actualidad
¿cierto? Y nos habla de paso a paso, por ejemplo, el estatus de refugiado que sobrepasa a la condición de un inmigrante. No significa que en el fondo sea más importante un refugiado que un inmigrante, sino que en el fondo la situación que hace que una persona sea solicitante de refugio y o refugiado tiene que ver con situaciones de mayor vulnerabilidad, por lo que requiere mayor o más rápida protección que, por ejemplo, un inmigrante que a lo mejor no le está huyendo a una realidad de amenaza o de persecución. Y también a los refugiados no se les puede dar beneficios en detrimento de los nacionales, pero sí hace que los estados, digamos, garanticen servicios fundamentales con programas de atención, identificación, recepción, emprendimiento, lo que sea, como forma de facilitar la reinserción y la superación de la situación de vulnerabilidad con la que puede venir el solicitante de refugio, como superación de sus traumas y demás, y que pueda rehacer su vida mucho más fácil. De alguna forma, un migrante puede tener la posibilidad de adaptarse a un trabajo mucho más fácil que lo tuviera un refugiado. Si ponemos los dos en el mismo trabajo, a lo mejor el refugiado o solicitante de refugio tiene situaciones personales, fruto de su contexto de origen, de donde tuvo que salir para pedir refugio, que hace que no se logre adaptar al trabajo al cual el migrante sí, porque no tiene sus mismos problemas. ¿Está bien? Entonces, eso es como lo primordial. De alguna forma no quiere decir que uno sea más importante que otro, pero en el fondo tiene que ver con el nivel de vulnerabilidad que puede escribir. Y aquí hay, digamos, en las mismas circunstancias que los nacionales, etcétera, ¿cierto? Todo eso también debemos tenerlo en cuenta. Aquí hay un abordaje muy importante que es el derecho a la no devolución, que es el artículo 33 que yo quería también recordar claramente, es que el principio de no devolución muchos lo han entendido como la piedra angular del refugio y tiene que ver con el hecho de que cuando las personas solicitan refugio, por ejemplo en frontera, el principio de no devolución dice que si al menos el país no lo puede o no por distintos motivos no lo va a acoger a solicitar refugio, tampoco puede devolverlo al peligro del cual viene huyendo. Puede incorporarlo al país o proyectarlo al país de tal forma que a lo mejor le diga no le voy a dar refugio, pero tampoco lo voy a devolver porque usted me menciona que está huyendo de tal o cual peligro, pero tampoco se puede quedar aquí. Pero la idea exactamente el principio de no devolución es no devolverlo al peligro del cual la persona viene huyendo. Otro aspecto a considerar grandemente es el tema de no se criminalice el ingreso por paso no habilitado o la entrada irregular al país. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Esto también hay que tenerlo en cuenta porque de alguna forma el solicitante de refugio puede tener motivos fundados para no querer, o ingresar por paso no habilitado si es que siente que eso puede poner en peligro su integridad o su seguridad. Otra realidad que esgrime también la convención, dice, con el hecho de libertad de circulación y de identificación y acceso al empleo en igualdad de condiciones que los nacionales, por ejemplo. Bien, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los refugiados según la Convención? Derechos y obligaciones, vivienda digna, como siempre en igualdad de condiciones, ¿cierto? Albergues o campamentos temporales y viviendas de protección social, etcétera. Educación pública gratuita, reconocimiento de certificados de estudio, asistencia médica, libertad de religión. Y de alguna forma lo que se puede decir es que tendrían los derechos, digamos, que tenga la misma sociedad o la misma población, pero también está comprometido al respeto, digamos, de la legislación del país que lo recibe. Eso también, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque hace parte de las obligaciones que la misma convención menciona. Ah, está en pausa. No sé, no. Minuto y medio.
Oye, Anjo, pronto, acabé de verla, está mejor. La tía me dice que no tiene diarrea ni nada y que después de un momento ella como que ficó mejor y como descansó un poquillo, tal vez era como falta de sono. Eu falei que ela acordou bem cedo, mas graças a Deus tudo bem. Bom, beijo. Já dei o medicamento, beijão. Como ya lo mencionábamos, de manera general, pues, además de los derechos que pueda tener o concederlos el Estado también, de acuerdo a sus posibilidades, las obligaciones, la principal obligación de los solicitantes de refugio dice relación con el respeto de la legislación del país de acogida, que les otorga protección. Otros alcances de la declaración, bueno, más de 60 millones de personas en el mundo se ven obligadas a salir de su lugar de residencia por cuestiones asociadas a conflictos armados, especialmente en África, Asia y Oriente Medio. Los países que en el fondo pudiésemos decir que tienen mayor situación de expulsión de personas que en otros países van a solicitar refugio, tenemos fuertemente a Siria, Sudán del Sur, Nigeria, República Centroafricana, Irak y Colombia de forma general, pero bien sabemos que en los últimos años esto también se ha incrementado a personas de Afganistán, Ucrania, Venezuela, ¿cierto? Nicaragua al día de hoy, por eso que algunos países como Estados Unidos han buscado algunos mecanismos para
otorgar o facilitar el acceso a refugio. Ojo, insisto yo, en que debemos tener claro que el refugio no puede ser visto como una alternativa a la irregularidad. Esto porque en ocasiones suele pensarse que por el hecho de que no se penalice el ingreso por paso no habilitado, el refugio puede ser una forma, una alternativa para regularizarse. Hay que tener en cuenta que el refugio es una institucionalidad que busca dar protección a personas que van huyendo de situaciones de conflicto, de amenaza, ¿cierto? Contra la seguridad de las personas en sí mismas. Alcances de la declaración. No busca regular los flujos, eso es tarea de los estados y de sus gobiernos. No ataca las causas del refugio, solamente actúa sobre las consecuencias. Es decir, que las personas que están en situación que requieren asistencia y acompañamiento, se busca entender el hecho de que la protección no debiese ser permanente, por eso se estimula en la medida de lo posible al regreso voluntario. Un caso particular incluso que tuvo eco en Chile decía relación si al momento en que en las FARC, cuando las FARC en Colombia firmaron la paz con el gobierno nacional, si es que aquellas personas que estando en Chile hubieran solicitado refugio, tendrían la obligación de retornar a su país de origen en virtud de que a lo mejor el peligro inminente que los hizo pedir refugio en Chile o en otros países ya no estaba presente. Entonces, también fue una duda que hubo grande y que muchos dijeron que no sentían seguridad en retornar, aunque ya se hubieran convertido en un grupo político, digamos, y no en un grupo armado. No podrán acogerse, hay partes claras que no pueden acogerse a la Convención soldados, excombatientes o quienes hayan cometido crímenes de guerra, porque de alguna forma está pensado para los civiles, para que el refugio está pensado para los civiles, para aquellas personas que en el fondo no tengan un compromiso en crímenes de guerra o en delitos atroces, sino que en el fondo acompaña a las víctimas y no a los actores del conflicto. Y no chocará con la soberanía de los estados en la medida en que se busque que el compromiso de acogida que no va en contra de los estados contratantes. O sea, hay una libertad que tiene el estado por ser soberano de acoger a alguien que para otro estado pudiese ser lo mejor un criminal, pero el estado tiene la soberanía de poder esgrimir los argumentos también para decir para mí esta persona no es lo que usted menciona porque para mí él no se le está respetando un juicio, no es ese argumento para mí no califica como tal, etcétera. Entonces se respeta también en cuanto a soberanía, si bien es cierto que a veces pareciera que haya un choque entre el refugio y los acuerdos de extradición que puedan tener los países, hay que tener claro que se respeta la soberanía que tiene cada país para acoger a alguien como solicitante de refugio o refugiado. La limitación de la convención, pues era esto que ya mencionamos como lo que sucedía con el origen, es decir, la limitación de la convención es que estaba pensada para personas europeas que habían vivido las consecuencias de la guerra, ¿cierto? Por eso llega un momento en que empezamos, o todo el mundo empieza a darse cuenta que, digamos así, no habían refugiados u otros conflictos parecidos al de la Segunda Guerra Mundial se estaban dando en otras partes del mundo, por lo que el pensar en que la convención sirva solamente para los europeos víctimas de la guerra, ese concepto debiese ampliarse, debiese acrecentarse para darle protección o extender este marco de protección que tenía la convención a personas de otras latitudes. Es por eso que una comisión que se reúne en 1967 dio luz verde a lo que fue posteriormente el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, ¿cierto? Que a la larga el protocolo, como lo veremos posteriormente, lo que hace es universalizar los conceptos que aparecen en la convención. Por eso es muy importante la convención por la conceptualización y el marco jurídico que nos da, pero es muy importante el protocolo porque lo extiende a personas de otros países con conflictos y con situaciones que también requieren acompañamiento y o protección. ¿Vale? Hay otros instrumentos que garantizan los derechos de los refugiados, sí, no son los únicos, la Convención del 51 y el Protocolo del 67, ¿cierto? Sino hay otros instrumentos que también en verdad tienen una fuerte preponderancia, digamos, el derecho internacional humanitario, los principios del estatus y el tratamiento que establece la línea jurídica para el tratamiento de la figura del refugiado, la declaración de asilo territorial, ahora que la normativa migratoria en Chile incluye la posibilidad de solicitar asilo en
al ingreso del país, ¿cierto? O ¿cómo se dice? En las oficinas o en los centros diplomáticos, o sea, en los consulados o en las oficinas del país en otros países, digamos así. Y hay un documento muy interesante que tiene que ver con la aplicación de los principios de la Convención y del protocolo de carácter más regional, y es la Convención de la Organización de la Unidad Africana, que de alguna forma lo que buscaba era adaptar ese marco legal internacional amplio a lo concreto de la realidad del conflicto que se podía vivir hacia 1967 en adelante y 69 en África. Esto de alguna forma fue una inspiración también muy grande para un instrumento que tenemos en América Latina, que es la Declaración de los Refugiados de Cartagena de Indias, que vale la pena también leerla, porque en verdad, si bien es cierto que la mayoría de los países no han firmado esta declaración, sí la reproducen en sus marcos nacionales o la aplican de forma consuetudinaria. Entonces, esta Declaración de Refugiados de Cartagena de Indias del año 1984, de alguna forma fue un eco también de la Convención de la Organización de la Unidad Africana, porque lo que busca es situar las problemáticas concretas con las cuales, digamos, en América Latina o en las Américas, digamos, se dan los conflictos que generan desplazamiento de personas y solicitudes de protección, para definir marco o para pautar, digamos, el marco legal de la aplicación de la Convención en los distintos países, basados en las formas de violencia o de la realidad concreta por la cual las personas solicitan refugio dentro de nuestro continente. Y hay otro marco también para Europa, que es el de los derechos fundamentales de la Unión Europea. O sea, si uno habla de marcos circunscritos mucho más acotados, digamos estos tres que mencionábamos: la Convención de la Organización de la Unidad Africana para toda África, la Declaración de Refugiados de Cartagena para las Américas, y los derechos fundamentales de la Unión Europea, que en el fondo para Europa también da el marco y la pauta también de la aplicación de la normativa internacional, como la Convención y el Protocolo. Entonces, volviendo al tema del protocolo, el protocolo lo que hace de alguna forma es ampliar el marco legal que existía en la convención. O sea, hay otros conflictos en otros lugares del mundo, no solamente los que se vivió en Europa antes de 1951, debemos también llegar a dar protección a esas otras personas. O sea, han surgido nuevas situaciones de refugiados, que son personas que no quedan comprendidos en el ámbito de la convención. Por eso hay que buscar el mecanismo de que también la convención llegue a ellos. Entonces, por eso está el protocolo, porque lo que hace es ampliar el marco legal de aplicación de la convención a otros países del mundo, digamos así. ¿Bien? A ver, cuando uno va a la estructura del protocolo, que también la invitación es que ustedes lo revisen, ojéenlo, léanlo, no son textos tan extensos, son textos jurídicos, pero no son tan densos, son mucho más comprensibles. Entonces, la invitación es para que ustedes lo revisen. Habla de unas disposiciones generales en manera particular. La obligación de las partes de los estados tiene que ver con los artículos 2 al 34, que es como todo el cuerpo legal de forma general. Y no, el tema es que esto que ya mencionamos, el protocolo elimina la circunscripción regional que tenía la convención y la aplica a todo el mundo. Ese es, digamos, lo principal que el protocolo nos otorga. Por eso que de alguna forma, prácticamente desde ahí, desde el año 1967, tenemos otros instrumentos como en el 69 la Convención para la Unidad Africana, y en el año 84 la Declaración de Cartagena, y en el 2000 los derechos fundamentales de la Unión Europea, que son tres marcos legales para tres lugares del mundo muy circunscritos y muy marcados, con realidades muy propias. Bueno, en el protocolo también se define la necesidad de crear un organismo supranacional que busque hacer un acompañamiento. Y es por eso que se crea el ACNUR, ¿cierto? Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para que, entre otras funciones, tenga también el acompañamiento a las personas refugiadas. ACNUR, lo repito, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuya función es participar de labores de atención en los países receptores de solicitantes de refugio y vigilar el cumplimiento de lo que menciona la convención, sobre todo en lo que tiene que ver los derechos de asilo y de no devolución. Esto que mencionamos, que algunos consideran el principio de no devolución como el eje angular del refugio, porque el principio de no devolución o del non-refoulement lo que menciona es que no se puede devolver a la persona al peligro del cual viene huyendo. Si al menos no se le puede dar refugio por X o Y, o porque el país determina que no da refugio a ninguna persona, en el fondo puede al menos cumplir el principio fundamental de no devolverlo al peligro, porque su vida va a correr peligro si se le pusiera
de cara en ese lugar. Líneas de acción del ACNUR como organismo internacional. O sea, nosotros tenemos la idea de que el ACNUR presta la asistencia directa, digamos, a los refugiados y solicitantes de refugio. Ojo, el paso es ser solicitante de refugio y posteriormente ser refugiado. Solicitante de refugio es aquella persona que ante otro país viene a manifestar la solicitud y el Estado lo reconoce como solicitante. Es como decir, lo que usted me dice, de lo cual viene huyendo, corresponde a la convención y a la normativa interna. Voy a coger su petición, la voy a estudiar, la voy a analizar y después le daremos un resultado. Cuando ya el Estado decide dar el reconocimiento del estatuto de refugiado, dicho entre paréntesis rápidamente, entre otras cosas, esta es la forma en que el solicitante de refugio en Chile accede a la permanencia definitiva y no por otra vía o por otra forma. Pues es el darle el reconocimiento del estatuto de refugiado, es decir, usted pasó de ser un solicitante de refugio a ser un refugiado. Este país declara que usted es un refugiado. Por eso el reconocimiento es de carácter declaratorio. Esta persona declara que usted es un refugiado. Entonces el ACNUR es el que presta asistencia en distintos lugares en cuanto ayuda a la integración de las personas en el país donde se pide asilo o refugio, asistencia en la repatriación voluntaria o reasentamiento. Chile no tiene reasentamiento para recibir personas de otros países, pero no para embarcar, digamos así. La figura del reasentamiento, en pocas palabras, dice relación con el hecho de que si yo soy refugiado, ojo, con estatuto reconocido en algún país, y si yo encuentro que por distintos motivos o geográficos y demás, ya no tengo seguridad en el país en el que yo pedía refugio o quienes me perseguían ya se encuentran dentro del país, por consiguiente no me siento seguro acá, yo puedo solicitar a las autoridades un nivel de protección que puede implicar cambio de identidad, mi reubicación dentro del territorio, o si no hay otro mecanismo, buscar el reasentamiento, es decir, que el país que en el fondo se hizo responsable por él, de alguna manera, porque el refugio también es esto, es cuando yo concedo refugio a una persona y prácticamente me hago responsable hasta cierto punto por esa persona, ¿cierto? Si ese país ya gestiona, como ya no hay seguridad acá para esa persona, en el fondo se gestiona la tramitación de refugio con un tercer país, ¿bien? Ese es el reasentamiento. Chile en determinado minuto recibió personas que eran refugiados en Costa Rica, y ya tenían seguridad, o en Ecuador, ¿cierto? Eso fue el caso de muchos ciudadanos colombianos que siendo refugiados en Ecuador o en Costa Rica, pidieron ser reasentados porque en determinado momento o por diferentes motivos entendieron que ya no se podía ver como un lugar seguro para ellos, entonces muchos pidieron ser reasentados por estos dos países y llegaron a Chile o muchos a Canadá, otros a Suecia, sobre todo fueron países que acogieron en buena medida tal vez en los últimos 30 años a personas de Colombia, además de los ya mencionados. Esto. Chile no reasienta, entre otras cosas, porque Chile es visto como un país seguro, por consiguiente no se ve la necesidad de tener que reasentar. Por eso el reasentamiento que Chile gestiona es el recibir personas que eran refugiados en otro lado. Hay, de hecho, un texto que ustedes pueden descargar por internet, ¿cierto? Está en formato digital, manual y directrices sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado, en virtud de la Convención del 51 y el Protocolo del 77, que es muy interesante porque en verdad nos da las pautas que debiese tener un analista para, de parte de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en materia migratoria de refugio o de los organismos del Estado, tener un manual de procedimiento de acuerdo a la convención para no para orientar, pero sí para lograr determinar o hacer el cuadro completo de quién sería una persona refugiada o solicitante y cuáles serían los procedimientos idóneos para, en el fondo, trabajar con las personas solicitantes de refugio, por ejemplo. La Declaración de Cartagena, como ya lo mencionábamos, perdón, dice relación con la aplicación práctica de la convención, pero ajustada a la realidad local, desde el año 1984. Y aquí en el fondo está un poco el ADN de nuestra idiosincrasia o nuestra forma de vida, que dice relación con las principales causas que expulsan personas. Entonces, el numeral 3 dice de esta Declaración de Cartagena: reiterar que en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia masiva de refugiados en el área centroamericana, ojo que estamos hablando del año 1984, ¿cierto?
se hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado, teniendo en cuenta en lo pertinente y dentro de las características de la situación existente en la región, el precedente de la Convención de la Organización de la Unidad Africana, que era del año 1969, y este es un precedente para Cartagena, en verdad. Y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región, es decir, en las Américas, es aquella que además de contener los elementos de la Convención del 51 y el Protocolo del 67, considere también como refugiados a las personas que han huido. Recuerden la definición que teníamos de la Convención del 51, que dice relación con fundados temores por motivos de raza, nacionalidad, religión y demás, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo que, ojo, además de contener los elementos de la Convención del 51 y el Protocolo del 67, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Ahora, todos estos conceptos que aparecen aquí en este numeral 3 de la Declaración de Cartagena habría que, o sea, y de hecho, hay jurisprudencia que analiza concepto a concepto que entendemos por orden público, entendemos por violencia generalizada, ¿cierto? Con agresión extranjera, porque eso es lo que hace que uno tenga una definición clara para colocar una persona dentro de esta definición. Por eso es que se habla de la definición de Cartagena como una definición ampliada de Cartagena, porque además de contener los elementos de la Convención del 51, incluye estos elementos que son propios de las formas, digámoslo así, aunque cueste decirlo, de violencia propias que se viven en varios países del continente en este momento, en 1984 y prácticamente hasta el día de hoy. Entonces, este es el principal aporte de Cartagena, en ofrecer una definición ampliada al concepto de refugiado en la Convención del 51, pero mira lo interesante que se menciona acá, se dice claramente que en base a la experiencia de la Organización para la Unidad Africana, en verdad, se nos adelantaron nuestros hermanos africanos en generar un cuerpo jurisprudencial, ¿cierto?, propio para África, pero sirve como experiencia para América y posteriormente hasta para Europa. Hay también la Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas, que en el fondo es interesante leerla porque está circunscrita dentro del contexto regional y nos da unas conclusiones y recomendaciones que son muy prácticas de forma concreta. A nivel de Chile, ya para ir cerrando, tenemos que en el fondo normalmente en Chile, lógicamente el reconocimiento del Estatuto de Refugiado ha correspondido al Ministerio del Interior en el Servicio Nacional de Migraciones en la sección Refugio y Reasentamiento, pero ha contado con la asistencia de agencias implementadoras, es decir, hasta ahora no era el ACNUR el que prestaba un servicio directo de asistencia a los solicitantes, lo hicieron por muchos años el INCAMI, inicialmente, después la Vicaría de Pastoral Social y los Trabajadores, ¿cierto? Posteriormente, desde el año, si no me equivoco, 17 en adelante estuvo el FASTEC hasta el año pasado, y ya este año, si no me equivoco, vuelve a ser agencia implementadora la Vicaría de Pastoral Social, y en el fondo es la agencia implementadora de ACNUR y del Servicio Nacional de Migraciones para prestar asistencia a los solicitantes de refugio y o refugiados. ¿Bien? Eso. La normativa nacional en materia de, o sea, internacional, podemos resumirla prácticamente aquí para hacer una síntesis, ¿no? La Convención del Estatuto de los Refugiados del 51, el Protocolo del 77 que amplía el concepto, la Declaración de Asilo Territorial que nos ayuda mucho también para la definición en Chile, la Convención de la Organización de la Unidad Africana del 69 como antesala de la Declaración de Cartagena. Entonces, en materia internacional podemos hablar a grosso modo de estos 5 instrumentos que nos ayudan en verdad a tener una definición del concepto de refugiado y demás. En el caso particular de Chile, está la ley 20.430, establece disposiciones sobre protección de refugiados, es reciente, del año 2010, incorpora en buena medida la normativa que acabamos de mencionar en materia internacional en refugio, ¿cierto? Y su respectivo decreto 837, que si uno los lee, en verdad son muy cortos, pero nos menciona prácticamente paso a paso el procedimiento para la solicitud de refugio en Chile. Ojo con el concepto de refugiado que aparece acá, que está en el artículo 2 y tiene 4 incisos. Voy a leer solamente el inciso 1 y 2, y nos daremos cuenta que el inciso 1 es una reproducción, o sea, recoge la convención del 51, y el inciso 2
incluye o recoge la definición ampliada de Cartagena, concepto de refugiado. Quienes por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentren fuera de su país de nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquel Estado debido a dichos temores. Esta es de alguna forma una paráfrasis de la definición de refugiado de la declaración, perdón, de la Convención del 51, y veamos el inciso 2. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. Estos son sobre todo estos dos incisos que quiero como hacer referencia o quería traer a colación para, digamos, recordar un poco que el inciso 1 tiene que ver mucho más con la convención y el inciso 2 más con la declaración de Cartagena, como acabamos de ver. Viendo la normativa, la 20.430, tenemos los principios fundamentales, los principios interpretativos de la ley, ¿cierto? El organismo competente y cómo se conforma la comisión de reconocimiento de la condición de refugiado, que en Chile está compuesta por el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, 2 representantes del Ministerio del Interior, 2 representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los representantes, o sea, 5 personas. ¿Y por qué tienen que ser 5? Porque en el fondo a la hora de votar o elegir, lógicamente, digamos, o decidir el otorgamiento o no el reconocimiento de refugiados se facilita más con el voto, digamos así. Podrá asistir a las reuniones de la comisión un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ¿sí? Entonces la comisión la componen 5 personas que ahora están asistidos por una comisión técnica, ¿cierto? Que de alguna forma esa comisión técnica tiene unas atribuciones, ¿cierto? Unas atribuciones y potestades que implica el tema de hacer o recoger las solicitudes, investigarlas, cotejarlas, en fin, proponer la aceptación o rechazo, proponer la aceptación o rechazo de las solicitudes de reasentamiento, etc. Esta Secretaría Técnica tiene una función también determinante porque hace una investigación para que después la comisión en el fondo decida como estatuto supremo, digámoslo así, el reconocimiento o no del estatuto de refugiado para una persona. El título 4 nos habla un poquito de los procedimientos, ¿cierto? De cómo se tiene que hacer o formalizar la petición de refugio, que bien sabemos que de forma consuetudinaria en Chile, pero la Corte ya también nos ha dicho otro parecer, de alguna forma en la actualidad y desde el gobierno anterior se fue haciendo costumbre el hecho de que las personas que ingresaron por paso no habilitado, se fue haciendo como obligatorio ahora al día de hoy el hecho de que si ingresaron por paso no habilitado, tengan primero que autodenunciarse, pero esto no está estipulado en ninguna parte ni de la ley ni del decreto 833, motivo por el cual recientemente la Corte se pronunció diciendo que esto no está dentro de la ley, por consiguiente no tiene que exigirse de esa forma, y se instruye al Servicio Nacional de Migraciones a que instruya a sus funcionarios, incluso con un protocolo, si no me equivoco, para que en el fondo apliquen debidamente el proceso de solicitud de refugio de las personas en el país, para todos los que han ingresado por paso no habilitado y que no se les restrinja hasta que hayan hecho la autodenuncia como se hace hasta el día de hoy. Entonces, el procedimiento, como bien menciona aquí de manera general, pero los invito a ustedes a que lean la ley y posteriormente el decreto 837, nos habla de presentación en la Secretaría Técnica, entrevista, que en el fondo es cuando la persona se dirige al analista a solicitar la condición de solicitante de refugio, valga la redundancia, mediante una entrevista individual, que ahora también se hace con la presentación y el licenciamiento de un formulario que se le entregue en su momento a la persona, que debe diligenciarlo de su puño y letra, ¿cierto? Para donde él esgrime, digamos, los hechos por los cuales fundamenta su pretensión de solicitud de refugio. Se le da a la persona, o sea, la comisión técnica lo que busca, la Secretaría Técnica lo que busca es hacer la investigación del caso o del proceso, porque no todo el que se arrodilla se confiesa, vuelvo a decirlo, porque lo que hace la comisión técnica es investigar si evidentemente los hechos constituyen verdad para, de alguna forma, dar un informe positivo sobre la solicitud de refugio y en el fondo dar a entender si evidentemente esta persona calificaría al final para votarse a favor de que sea reconocido su estatuto de refugiado. Mientras que eso dura en trámite,
pues la persona ya queda como solicitante. La norma lo que exige es que la persona se le documente indicándole el procedimiento para descargar un estampado electrónico, el cual le permite acceder a una cédula de identificación por 8 meses de la mejor calidad, que en la normativa anterior sería como visa temporaria para evitar situaciones de discriminación, ¿cierto? Y que esa persona pudiera buscar trabajo, porque no se le podría poner el rótulo de solicitante de refugio, porque en el fondo las personas que están solicitantes de refugio requieren salvaguardar también su identidad o su proceso propio, particular o personal ante la autoridad, y que no se divulgue, digamos, esto, sino que se le da una cédula por 8 meses para que esa persona pueda trabajar y hacer su vida normalmente, y a los 8 meses habrá una respuesta si está aprobada o no está aprobada, o hay que esperar. En la mayoría de los casos hay que esperar, por consiguiente las personas tienen que hacer una segunda o una tercera o una cuarta solicitud de prórroga de esta cédula hasta que tenga un documento o una resolución que apruebe o niegue el reconocimiento del estatuto de refugiado. Está el capítulo sexto, que es el que menciona la revisión de los actos administrativos, y se coloca como el recurso de reposición y jerárquico como una forma de poder, y en manera supletoria la ley 19.880, que es la ley de bases de procedimientos administrativos, en los casos de que las personas reciban un pronunciamiento que estimen que no es o que no procede, para negar, por ejemplo, su solicitud de refugio en el país. Entonces pueden proceder de forma administrativa con la presentación de un recurso de reposición y jerárquico, teniendo en cuenta que estos recursos tienen plazos para ser presentados. Aquí tenemos una definición, ¿cierto? La definición del artículo 1 de la Convención del 51, y la definición de refugiado también de la Declaración de Cartagena, que en pocas palabras es esto que yo les mencionaba. Por eso el inciso primero dice relación con la definición de la Convención del 51, y el inciso segundo dice relación con la Declaración de Cartagena. Bueno, el decreto 837 a nivel práctico menciona esto que ya les mencioné, cómo se hace el procedimiento ante la autoridad, que hasta el día de hoy quedó la práctica de la tarjeta de extranjero infractor como requisito para aquella persona que haya ingresado por paso no habilitado, y el formalizar la petición de refugio suspende temporalmente la orden de expulsión, ¿cierto? Lo que hace que si al final del proceso se le reconoce el estatuto de refugiado a la persona, pues lógicamente esta persona queda con la posibilidad de permanecer, se revoca esa posibilidad de expulsión del país, porque recuerden que el tema es que cuando una persona ingresa por paso no habilitado puede formalizar la petición de refugio, se le da una cédula, la cual puede renovar hasta que haya una respuesta, pero si esta respuesta es negativa, esa persona normalmente se le dan 3 alternativas. 1, salir del país. 2, presentar un recurso de reposición o jerárquico o un recurso judicial si es que tiene nuevas pruebas a presentar que ayuden a fundamentar el rechazo o la apelación al rechazo que tuvo. Y 3, pedir una visa conforme a derecho. Pero pedir una visa conforme a derecho no es posible si la persona cuando ingresó al territorio, aunque haya pedido refugio, si cuando ingresó al territorio lo hizo por paso no habilitado, porque el requisito, digamos, dentro de la normativa, o sea, la normativa, la 21.325 no regulariza a una persona que haya ingresado por paso no habilitado. Tendría que ingresar todo el proceso que ingresa toda persona que en el fondo ingresa por paso no habilitado, porque si yo, que ingresé por paso no habilitado, solicito refugio, me dan cédula 1, 2, 3, 4, 5 veces, y al final se me dice que no se me reconoce el estatuto de refugiado, difícilmente yo podría regularizar mi situación en el país por la ley migratoria. Entonces, queda en la misma condición de las personas con ingreso por paso no habilitado, se me da la posibilidad de apelar, pero si no tengo ninguna condición, pues difícil o imposible hacerlo. Los solicitantes de refugio, ellos también tienen que ingresar en la página del Servicio Nacional de Migraciones, aquí en la parte de trámites digitales, para descargar su estampado electrónico, y cuando se requiere la renovación de la cédula se puede hacer dentro de los 10 días, dentro de los 10 últimos días antes del vencimiento de la cédula actual. La sugerencia es ingresar siempre a trámites digitales y posteriormente, allí en trámites, dirigirse a la actualización de datos de contacto. Todo esto se hace con el RUN y la clave única, y posteriormente hacer la solicitud, que normalmente nos van a pedir la imagen, el PDF de la última cédula anterior, el pasaporte y prácticamente ello para, digamos, o el documento de identificación para hacer la renovación de la cédula posteriormente.
Bien, entonces, el procedimiento es este, a grosso modo. Espero que de alguna forma esta visita por la normativa internacional nos ayude a entender cómo se da la aplicación práctica a nivel nacional, o sea, que no todo el mundo califica para refugiado, porque no todo el mundo tiene la condición para ello, y que en la práctica, cuando ustedes lean el decreto 837, se darán cuenta que está muy informado el hecho de cómo se presenta la solicitud. Lo único que no aparece allí, como ya lo mencionamos, es la práctica que quedó desde el gobierno anterior de exigir a la persona que ingresó por paso no habilitado que se autodenuncie para poder formalizar la petición de refugio en el país, hasta que haya una respuesta de aprobación o denegación de su solicitud. Entonces, el refugio en verdad es una institucionalidad de protección que en el fondo busca garantizar los derechos de las personas que se acogen a él porque estiman que tienen o requieren la protección del Estado, como ya lo hemos visto, y Chile tiene una normativa muy actualizada y muy fundamentada y de acuerdo a la normativa internacional, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel regional, como la Declaración de Cartagena. Muchísimas gracias.